Neurodivergencia o conexión con la fuente. ¿Están enfermos o ya despertaron? Antes de comenzar, quiero pedirte algo inusual. Durante los próximos minutos, quiero que olvides todo lo que sabes sobre lo normal. Olvida los manuales de diagnóstico, las etiquetas escolares y los estándares de productividad. Solo por un momento, vamos a sostener una idea incómoda en el pecho, ¿y si la enfermedad no estuviera en ellos, sino en el mundo que no sabe qué hacer con ellos? Hoy vamos a hablar de la neurodivergencia. Pero no desde la fría nomenclatura de la psicología clínica, sino desde una pregunta mucho más antigua, una que los chamanes, los filósofos y los místicos llevan haciéndose desde que el ser humano tiene lenguaje. ¿Qué ocurre cuando un cerebro está cableado para captar una señal que la mayoría ha aprendido a ignorar? Parte I. El paradigma del molde roto. Vivimos en una civilización que ama los moldes. Desde que naces, te colocan en una escalera: escuela, trabajo, jubilación. Se espera que tu cerebro funcione como un interruptor de luz, encendido, productivo o apagado, descanso. Pero hay personas cuyo cerebro no es un interruptor, es un ecualizador de 32 bandas, una radio que capta 7 emisoras a la vez, o un motor que solo entiende la lógica de los sueños. A esas personas las llamamos neurodivergentes. Autismo, DA, altas capacidades, dislexia, síndrome de Tourette. La ciencia moderna los describe como trastornos del desarrollo neurológico. Pero aquí viene la primera gran duda que quiero sembrar en tu mente. ¿Quién define qué es un trastorno? Si vives en una tribu donde la comunicación es telepática, el que habla con palabras es el divergente. Si vives en una sociedad que valora la hiperconcentración en pantallas, el que necesita moverse cada 5 minutos es el disfuncional. Si vives en una cultura que teme a la muerte, el que ve más allá del velo es el esquizofrénico. El psiquiatra y antropólogo Thomas Szasz decía: la enfermedad mental es un mito cuyo único poder reside en la metáfora. No decía que el sufrimiento no exista. Decía que etiquetar la forma de procesar la realidad como enfermedad es, muchas veces, un acto político. Es la forma que tiene el rebaño de marcar al lobo que no sigue el rebaño. Parte 2. La fuente y la antena. Ahora, adentrémonos en la parte más profunda. La que nos pone la piel de gallina. ¿Qué es esa fuente de la que hablan los que han despertado? Los místicos la llaman conciencia universal, akasa, campo unificado. Los físicos cuánticos empiezan a llamarla entrelazamiento, información no local. La neurociencia nos dice que el cerebro es un filtro. Aldous Huxley lo llamó la mente reductora. La función del cerebro, en teoría, no es crear conciencia, sino limitar la conciencia para que podamos sobrevivir en un cuerpo humano, para que no nos deslumbre la inmensidad de todo lo que existe. Ahora, pregúntate esto: ¿qué ocurre cuando ese filtro nace con agujeros, o con una forma diferente, o con una frecuencia de sintonía distinta? La persona neurodivergente, en muchas tradiciones ancestrales, no era el enfermo. Era el chamán. Era la persona que tenía que iniciarse. Porque su cerebro no filtraba lo que el resto filtraba. Y el niño autista que se sobreestimula con las luces fluorescentes, no estará sintiendo la vibración eléctrica que los demás han aprendido a bloquear. La persona contra que no puede concentrarse en una sola tarea aburrida, pero que puede pasar 12 horas hiperenfocada en un problema complejo, no tendrá un cerebro diseñado para el pensamiento en red. ¿Para la caza de oportunidades, en lugar de para la agricultura repetitiva? Y el diagnosticado con trastorno esquizoide que escucha voces, y si esas voces no son un síntoma, sino la percepción filtrada de una capa de la realidad que la mayoría de nosotros, con nuestros filtros gruesos, no podemos escuchar. Aquí está la duda central que quiero que te lleves, la que va a quedarse resonando en tu nuca el resto del día. ¿Y si la locura no es escuchar otras frecuencias, sino haber olvidado que existen? Parte 3. El sufrimiento real. Ahora, cuidado. No estoy romantizando el dolor. Porque si hay algo que la comunidad neurodivergente sabe bien, es que vivir en un mundo construido por y para neurotípicos duele. Duele tener hambre sensorial. Duele el rechazo social por no entender las reglas no escritas de la tribu. Duele sentirse roto porque te han dicho toda tu vida que te esfuerzas poco cuando en realidad te estás esforzando el triple solo para simular normalidad. Ese sufrimiento es real. Pero es importante preguntarnos,
¿Ese sufrimiento nace de la condición en sí misma, o nace del choque entre la condición y un entorno hostil? Pon un pez en un árbol a que compita con un mono, y el pez pasará su vida sintiéndose un inútil. Pero el pez no es un inútil, el árbol es el lugar equivocado para él. La neurodivergencia solo es un trastorno cuando se la mide con la vara de la productividad capitalista, con la vara de la norma estadística, con la vara del miedo a lo diferente. Parte 4. La enseñanza. Vivimos en un momento fascinante. Por primera vez en la historia moderna, la ciencia comienza a dialogar con la espiritualidad, y la psicología comienza a cuestionar sus propios manuales. Hay terapeutas que ya no preguntan qué le pasa, sino cómo le ha servido su cerebro para sobrevivir. La enseñanza que te traigo hoy es esta. No todos los que no encajan en el sistema están rotos. Algunos ya están despiertos, y su despertar incomoda porque muestra a los que aún duermen que la jaula tiene la puerta abierta. Si eres neurodivergente, o amas a alguien que lo es, o sospechas que tu forma de procesar el mundo siempre ha sido demasiado intensa, quiero que consideres esta posibilidad. Quizás no eres un error de la naturaleza. Quizás eres una evolución. Quizás eres un puente. Tu sensibilidad, tu hiperconcentración, tu pensamiento lateral, tu incapacidad para las mentiras sociales, tu capacidad de sentir el dolor ajeno como propio, no son fallos. Son herramientas. Pero como toda herramienta, sin conciencia, corta. Con conciencia, construye. Parte V. La motivación final. Cierro con esto. Hay un viejo dicho de los sanadores: la herida es el lugar por donde entra la luz. La neurodivergencia es, para muchos, una herida de nacimiento. Pero también puede ser la entrada a una forma de estar en el mundo mucho más auténtica, mucho más conectada con lo que realmente importa. Hoy, después de este video, te voy a pedir que hagas algo concreto. Aplica lo enseñado. Toma tu teléfono o una libreta. Durante las próximas 24 horas, cada vez que te encuentres juzgando a alguien por ser demasiado, muy poco, raro o intenso, detente. Y pregúntate, ¿está esta persona enferma, o simplemente está sintonizando una radio que yo tengo apagada? Y si el juicio lo aplicas a ti mismo, pregúntate, ¿qué pasaría si en lugar de intentar normalizarme, intentara comprender mi propia frecuencia? Porque quizás, solo quizás, el verdadero despertar no es dejar de ser neurodivergente. El verdadero despertar es dejar de pedir perdón por serlo, y empezar a usar esa antena para ayudar a los demás a recordar que también tienen una. El mundo no necesita más personas normales. Necesita personas que se atrevan a funcionar en su verdadera frecuencia. Si esto resonó en ti, baja a los comentarios. Cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que tu forma de ser era un problema, cuando en realidad era la solución? Comparte. Porque la duda que hoy te planteo, cuando se comparte, deja de ser una duda y se convierte en un faro. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente frecuencia.